para que los que quisieran también se apuntaran y estuvieran allí. Y bueno, esto que quiero mostrar algunas fotos porque ha sido del 1 al 10 de agosto y ha terminado ahora. Esto fue la publicidad, el torneo de fútbol. Este es el equipo de personas que estuvieron allí, ¿no? que han estado estos 10 días. Porque este año pues nosotros nos apuntamos y yo hablé con ellos y nos dijeron, wow, pues el proyecto de Motilla encaja mucho en nuestro perfil, lo que queremos hacer, ¿no? Entonces entraron en ello y se metieron totalmente y llevamos meses trabajando con ello. Esto fue en la alcaldía, este es con el alcalde, una de la recepción que tuvieron con él al principio de la campaña. Este es todo el grupo también en la alcaldía. Y luego ahí tengo algunas fotos, hay algunas fotos más esto fue en un programa de radio en la cadena SER que hicieron, que se programó y se emitió. Esto ya son actividades culturales. Este es un concierto, estuvo Sal 150 cantando. Esto era una obra de teatro que también llevado a cabo por los voluntarios, actividades culturales que se hicieron en el Centro de Cultura, todo ello anunciado y promocionado por el Ayuntamiento, actividades sociales, de estar con la gente, saliendo a la calle, con los niños, y también cultos evangelísticos. Fijaos, la gente acudía. Al final, evidentemente, cuando te acercas a ellos, de esta forma también ellos acuden y es el momento para poder hablarles, ¿no? Estos son dos de los cultos. Estos fueron actividades deportivas que se hicieron con niños allí en el pueblo. Y esta foto es muy interesante para mí, ¿no? Porque estos fueron los voluntarios de aquí de Salem que estuvieron allí. Alguno los reconocerá. A algunos de ellos sí que han estado allí y que están hoy, creo que regresando ya, bueno, o ayer era el último día o el día de despedida de regreso. Creo que hay alguna foto más. Sí, esto es de ayer, me lo mandaron. Esto es una captura del Instagram del Ayuntamiento de Motilla. El tema es que, lo digo como testimonio porque han podido contactar, actualmente tienen una lista de más de 40 contactos, personas que piden que se les visite, que se les regale una Biblia, y otros 40 que mostraron interés, personas que se entregaron al Señor, como 9 personas que se comprometieron y que están así, que hoy estarán viniendo al culto, y gente que están pidiendo más información y que se les lleve una Biblia y que se les visite en su casa. Porque claro, de todos los contactos, luego una cosa es el contacto, pero otra cosa es que te digan, sí, yo quiero que me vengan a visitar y que me vengan a hablar más. Hay como 42, creo, ayer me mandaron la hoja Excel y el próximo sábado vamos a tener un grupito yendo para allá para hacer ese tipo de visitaciones y llegando con la gente. Así que a mí me parece una noticia fantástica. Y me parece bueno para revitalizar nuestra fe. Hermanos, estamos aquí para ser luz en medio de esta sociedad tan rara, tan anticristiana. Predicar el Evangelio y hacerlo en la forma que podemos, que sabemos, acercándonos a las personas. ¿Qué hizo Jesús? Pudo haber hecho un despliegue impresionante de su poder y convencernos a todos de su gran autoridad y que todo el mundo se quedara así. No hizo eso, vino aquí. Vino y se hizo uno de nosotros y jugó al fútbol con nosotros. Vino y se manchó las manos con todos, como uno más. Y estando entre nosotros vimos su gloria. Y de eso se trata. No estamos aquí para otra cosa. Y me alegra muchísimo ver que en Motilla hemos podido hacer este esfuerzo. Gracias al Señor por las personas voluntarias que han estado allí, dando de sus vacaciones para estar allí. 10 días. Durmiendo y comiendo y viviendo allí y involucrándose en estas cosas, porque siempre hacen falta manos para esto, ¿no? Y gente, algunos de nuestra iglesia, otros de otras iglesias, porque al final estamos anunciando el reino, no importa de qué iglesia local sea, pero queremos anunciar el reino. Así que gracias al Señor por estos contactos y vamos a seguir orando por estos contactos. Sigan orando, hermanos, por ellos y ojalá esto sea también una inyección de ánimo para todos nosotros, porque realmente es una bendición, es algo que nos da mucha alegría y en los próximos días seguiremos informando de ello y viendo qué es lo que el Señor hace allí en Motilla. Claro, esto, imagínate tú, si hicieran hasta ahora 3 familias y de pronto empieza a venir un montón de gente, ya te obliga a dar otro paso, ¿no? A tener otro tipo de presencia más visible en el pueblo y vamos a ver por dónde el Señor nos lleva. Pero bueno, para eso estamos, para apoyar, para ayudarles y para llevar la palabra del Señor por donde sea. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Me parece una noticia fantástica, grande. Así que, dicho esto, que yo quería darlo como
informe y como testimonio a la Iglesia también. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana y dentro de este nuestro lema. El domingo pasado hablamos de un pasaje que está en Juan capítulo 8 y vimos, es una declaración que Jesús hace, pero dijimos que hoy hablaríamos de la declaración, y el domingo pasado hablamos de la persona, hablamos de Jesús y dijimos que Jesús es el puente. Jesús es el gran puente, el que nos ha unido de toda tribu, nación y lengua. Y hablábamos de cómo él dice en Efesios: ahora en Cristo Jesús, los que estabais en otro tiempo lejanos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, etcétera, 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 etcétera. Mediante la cruz, reconciliar a los dos pueblos en uno solo, matando en ella las enemistades. Jesús es el puente. Jesús es el puente. Y estuvimos viendo esto y cómo Él nos iguala. Y para ello estuvimos viendo algunos grupos de cómo esos judíos que habían creído en Él, pues eran grupos, no era un grupo homogéneo, tenían muchas diferentes formas de ser, y lo estuvimos comparando a nosotros, que también somos muy, muy, muy diferentes, y cómo Jesús nos iguala. Pero hoy yo lo he titulado Por fin libres, porque la declaración de Jesús, lo que Él dijo, claro, el versículo comienza, vamos a ponernos en pie, vamos a leerlo, Juan 8, capítulo 31, versículo 31 y versículo 32, una declaración que todos en algún momento hemos escuchado o hemos leído. Y dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Ahí nos quedamos el domingo pasado. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Tremenda declaración. Si vosotros permaneciereis en mis palabras o en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es lo que Jesús dijo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una de las expresiones más conocidas de Jesús y que mucha gente usa incluso sin conocer al Señor. ¿Por qué no oramos? Así como estamos en pie antes de sentarnos y meditamos en la palabra del Señor. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, por este maravilloso testimonio en Motilla del Palancar. Gracias, Señor, por cómo tú has ido guiando a nuestros hermanos, Emerson y Liz, las familias que están allí, las personas que se bautizaron, que siguen allí perseverando. Y gracias, Señor, por este esfuerzo a través de los hermanos de Decisión, la gente voluntaria que ha estado allí, Señor, en estos 10 días. Y queremos desde aquí orar y pedir, Señor, que tú des mucha gracia, que después de este esfuerzo hecho, Señor, esperamos en ti, que tu Espíritu Santo es el que convence a las personas, el que habla a las personas, el que lleva a los corazones al arrepentimiento. Pedimos que tú hagas tu obra en estas vidas, Señor, cada uno con su necesidad y en este pueblo, Señor, y que podamos ver tu mano obrando en las vidas y un lugar para predicar tu palabra y para que vidas sean transformadas y que podamos impactar este pueblo, Señor. Gracias en esta mañana también por poder estar aquí en tu presencia. Gracias por tu palabra. Pedimos tu bendición sobre tu palabra, Señor, que tú unjas mis labios y nuestros corazones, nuestros oídos para escuchar y recibir de ti, Señor, lo que tú tienes para nosotros hoy, y que realmente como queremos enfocarnos hoy en lo que tú dices, Señor, que podamos ser ese tipo de personas que han creído en ti, pero que no se quedan solamente ahí, sino que llegan en esa escalera al final de lo que tú dices, ser por fin verdaderamente libres. Gracias, Señor, que tu palabra obre en nosotros y haga su propósito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a tomar asiento. Aleluya. Perdón. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, que la consecuencia de haber creído en Jesús, la consecuencia final es ser, por fin, libres. Claro, la pregunta es entonces, ¿por qué tanta gente sigue a Jesús y no parece ser libre? No parece disfrutar de esa libertad. Y la respuesta es porque la libertad en Cristo no es algo automático simplemente por creer en Él. No es algo que funciona así de principio a fin. O sea, creer en el Señor Jesucristo nos garantiza ser salvos. Es lo que Pablo y Silas le dijeron al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Para ser libres,
Precisamente Pablo y Silas estaban presos físicamente, pero como Pablo escribe después, yo estoy preso, pero la palabra no está presa, y hay gente que puede estar presa físicamente y ser libre. Y hay gente que puede estar libre físicamente y ser un cautivo constante. Conocer a Jesús nos lleva a un proceso de libertad. Y sin embargo, muchos cristianos y muchas veces como hijos de Dios carecemos de esa libertad o carecemos de esa plenitud espiritual o de esa vida plena de la que la palabra nos enseña y de la que Jesús está hablando aquí. ¿Por qué? Pues porque, como decimos, hay unos pasos a seguir, hay un camino y Jesús es muy específico y deja muy claro cuáles son esos pasos. Es muy, muy importante entender cuál es el tipo de libertad que tenemos en Jesús. Y claro, esto choca a veces con la idea de la sociedad y de nosotros mismos. Nunca olvidaré en un ven a ver que hacíamos, que a mí me entrevistaron y me hicieron una serie de preguntas. Una de las preguntas que me hicieron fue ¿por qué la gente cree que tener en cuenta a Dios coarta nuestras libertades? Y es una realidad. La gente tiene el concepto de que tener a Dios o incluir a Dios en sus vidas les pone parapetos, les corta las libertades. Y a veces nosotros mismos también lo pensamos, a veces tenemos ese tipo de idea. Me recuerda a mí mucho, yo creo que el problema está en el concepto que tenemos a veces de cristianismo. En lugar de pensar en metamorfosis, en ser transformados, hay dos escenas, hay dos imágenes que te quisiera dejar. Una de ellas, a la que me recuerda, es la del hijo mayor, el hermano mayor del hijo pródigo. Es una estampa que si la visualizas, te das cuenta, el hermano mayor del hijo pródigo ejemplifica un tipo de cristiano que no es libre, que está sirviendo al Padre, está en la casa del Padre, está haciendo muchas cosas y ve venir al inconverso y no puede alegrarse, no puede celebrar, no puede ser parte de la fiesta. Al contrario, lo primero que piensa es, ¿y yo? O sea, aquí todos contentos porque ha venido este, ¿y yo? Siempre que esto pasa. En Salem no, yo sé que en Salem no, en otras iglesias pasa, pero esto no es para nosotros, seguro. O sea, esto pasa y resulta que yo estoy aquí, vengo al ensayo, yo vengo aquí a tal, yo pongo, ayudo, yo sirvo y llega este que no hace nada y que encima ha malgastado, o sea, si tú supieras, o sea, lo que sé yo de este, ¿cómo me voy a alegrar? Es un tipo de cristianismo que, claro, yo no digo que no sea salvo el hermanito, pero libre, no. El otro cuadro es el de Marta y María. Me encanta ese cuadro. Marta, Dios nos dé muchas Martas, hacen falta Martas, que con sus manos sirvan. Pero el problema en Marta es que no es libre tampoco. María, a lo mejor es más ligerilla, no se preocupa, está sentada. No voy a fomentar yo esa actitud de no responsabilizarse de las cosas que hay que hacer. Ojalá todos tenemos que aprender y ser transformados en muchas áreas. Y el que cojea de un pie no cojea del otro. Y el que cojea de este tiene este. Pero todos estamos tocados del ala por algún lado y necesitamos cambiar y aprender. Pero cuando Marta se queja, Jesús le dice, ha escogido la buena parte y la buena parte no le va a ser quitada. De alguna forma, lo que Marta hacía, o sea, su relación con Jesús, su concepto de cristianismo estaba basado en su actividad, en lo que ella podía prestar y hacer por Cristo. Eso es lo que le daba identidad. Que yo aquí, ¿no? Yo sé que el pasaje se puede mirar desde muchos puntos de vista, pero pensando en ser libres, Marta, de alguna forma, no era libre porque lo que hacía no lo hacía tanto, o sí lo hacía por Jesús, pero en su corazón había una semilla de juicio hacia el que no hace lo que yo hago. Y en ese momento no eres libre. Jesús dice, si vosotros permanecierais en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos. Recuerdo un hermano que me decía, es que el Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde, hallaréis descanso para vuestras almas, llevad mi yugo sobre vosotros porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y me decía, ¿cómo que fácil? ¿Y el yugo del Señor qué va a ser fácil? Ese versículo me da mucho problema porque yo no lo siento que sea fácil y que la carga sea ligera. Es muy gorda la carga. Te digo, podemos seguir a Jesús con un peso impresionante de carga encima o podemos ser libres. No digo, no voy a juzgar a nadie, pero sí digo que Jesús apunta y señala y indica que si nosotros permanecemos en su palabra, seremos sus discípulos, conoceremos la verdad y seremos libres. Y quisiera desgranar estas cosas, me gustaría desmenuzarlo, porque son 4 condiciones. La frase comienza con un sí condicional, significa que si lo haces así serás libre, si no, puede que no. Y me gustaría ver estas 4 condiciones. Son 4 condiciones que Jesús menciona y que son como una escalera. Son como una escalera porque una va siendo consecuencia de la otra. Si te das cuenta, son 4 verbos y los 3 primeros tienen que ver con nosotros. Y vosotros permaneceréis, seréis, conoceréis, y la verdad os hará. El último verbo tiene que ver con algo que sucede solo, pero los 3 primeros tienen que ver con nosotros. Quiero hablar de ellos. El primero de ellos es permanecer en su palabra. Palabra clave. Jesús dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Término clave, permanecer. Su palabra es lo máximo. Jesús dice, permanecer. Es el primer escalón. Permanecer en su palabra. He buscado en el diccionario qué significa permanecer. Dice continuar en un cierto estado, persistir, seguir, durar. Que sigue. Permanecer, eso es. No es aceptar. No es eso ya lo ha dicho. Los que habían creído en él, fantástico. ¿Has creído en él? Ok, siguiente paso. Permanece. ¿En qué? En una vida sana. Permanece en crear un mundo mejor. Está muy de moda. Lo de un mundo mejor está de moda. Perdona, pero es que no estamos aquí para hacer un mundo mejor. ¿Estás de acuerdo? No lo he visto todavía en ningún sitio esto. Que sí, ojalá dejemos un mundo mejor que como nos lo encontramos. Suena fantástico, muy bonito. Y ojalá que sí. Pero que no es un mundo mejor. Yo aspiro a otro mundo, ¿eh? Yo soy ciudadano de otro sitio. De hecho, cada vez encajo menos. Un mundo mejor. Esto no hay quien lo solucione. Solo el reinado justo del Mesías lo va a solucionar. ¿Permanecer en qué? En tener buenas relaciones familiares y laborales. ¿Y permanecer en qué? En su palabra. Permanecer en su palabra. Permanecer. Persistir, seguir, durar en las cosas que Dios dice en su palabra acerca de la vida, acerca de las realidades, las prioridades, el pecado, la santidad, la iglesia, el servicio a los demás, el mundo. Y no es simplemente tenerlo claro, es permanecer. Permanecer. En un tiempo en el que todo cambia, permanecer. Quedarse quieto mientras todo lo demás cambia. ¿En qué? ¿En hacer deporte? No, en su palabra. Permanecer en su palabra. No sé cuántos conocéis a gente que estaba en el Señor y no permaneció. No sé cuántos sabéis de personas que en un tiempo estaban y ahora no están. Vamos más allá. No sé si alguno de vosotros podéis reconocer que tú mismo, tú misma, en cosas antes lo veías así y ahora han cambiado las cosas. Lo ves diferente. Pero no digo de formas, digo de conceptos claros. Porque, oye, la sociedad hoy ha cambiado muchas cosas y ve cosas muy diferentes. Jesús habla de primera base, permanecer en su palabra. Si algo tiene su palabra, además de que es vida, de que nos transforma, de que nos salva, es que es inmutable, no cambia. Nos las estamos viendo con un Dios que no cambia, en medio de un mundo que cambia constantemente, y nosotros en medio. Y si tú permaneces sin cambiar en un mundo que cambia, te vuelves retrógrado, raro, y es mucho más cómodo no ser raro. Uno se esfuerza por no ser raro. Pero las cosas han cambiado mucho, pero en todos los sentidos. El otro día, a mí me pasa.
Yo soy yo que soy baby boomer, ¿no? Boomer. Ahora como las generaciones tienen nombre, yo soy baby boomer, que lo sepan todos. Ok, y resulta que cuando yo era joven, pues con el tema del racismo y tal, una persona de raza negra, decíamos un negrito. Pero lo decíamos para no ofender, porque eso era lo políticamente correcto. Pero ahora, si dices negrito, es una ofensa. El otro día yo dije, y me dijeron, tú un blanquito. Perdón, estaba tratando de ser amable, cortés. No, hay que decir negro ahora. Es que antes decías negro y era, ¡buah! A ver, yo no lo sabía. Digo, o sea, son cosas así, conceptos, ¿no? O sea, ¿cómo es minusválido? Ahora no se puede decir minusválido. A mí se me escapa todo el rato minusválido. Ahora hay que decir discapacitado. Bueno, tampoco discapacitado. Ahora hay que decir persona con una discapacidad. Porque si no, estás infravalorando. Hay que volver a ir al cole. Porque hay muchas cosas que ni siquiera sabemos. Pero bueno, en conceptos. Es que vivimos en una sociedad en la que antes lo que era... Me estoy leyendo ahora un libro que se llama algo así, está en otro idioma, pero se llama El desfile triunfal del yo moderno. Muy interesante. Y toda la tesis del libro está basada en la pregunta, ¿por qué la frase «soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre»? ¿Por qué esa frase es absolutamente normal y entendible para todo el mundo? Pero no para los que han estudiado filosofía o tal, no, para la panadera de la esquina, para mi vecino. Si a mi abuelo le dijéramos esa frase, mi abuelo, sin dudarlo, te diría que estás de manicomio, pero directo. Y sin embargo, hoy es absoluto. O sea, la pregunta es, ¿cómo ha sucedido? Y podríamos filosofar y hablar muchísimo de esto, pero la respuesta es simplemente, simplificando mucho, el mundo ha cambiado. Es que ha cambiado mucho el tema. Ha cambiado mucho. Entonces, dice Jesús, permanecer. Como primer escalón hacia la libertad, permanece. Permanecer en su palabra. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos posicionamos con la palabra o disimulamos y hacemos como que no va con nosotros? Para estar más o menos... Y yo digo, es complicado. Hace falta mucha sabiduría de Dios, porque cada caso es diferente. Y tenemos que saber muy bien, pero tenemos que estar en constante metamorfosis. Tenemos que ser muy conscientes de que necesitamos ser constantemente metamorfoseados para saber cómo afrontar ciertas cosas. Hermanos, yo reconozco que yo he cambiado, yo he tenido que reajustar cosas en mi mente, porque yo en momentos he dicho cosas, o he tomado decisiones, o he hablado, o he callado, por no ofender, y porque he pensado que era lo mejor. Y hoy no haría lo mismo. A lo mejor me he vuelto más de otra forma, pero estoy tratando de permanecer en la palabra de Dios. Estoy tratando... Y claro, ¿sabes qué pasa? Que el mundo es muy hábil en acusarnos. Cuando tú permaneces en la palabra de Dios, rápidamente eres acusado de discursos de odio, de fobia, y todo lo que termina en fobia. Y hay mucha habilidad en eso. Y nosotros, como no queremos incomodar y como no queremos hacer daño y queremos llevar el evangelio y no queremos... y está bien, o sea, tenemos que ser sabios para los de afuera también. Necesitamos mucha sabiduría de Dios, hermanos. Pero ojo, que la palabra nos indica que permanezcamos en ella. Jesús dice, permaneced en mi palabra. Y lejos sea de mí juzgar a nadie. Pero necesitamos mucha sabiduría porque todos estamos de alguna manera envueltos, todos somos hijos de Dios, todos que amamos al Señor y todos estamos en contacto con la sociedad y a través de nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestro entorno, de nuestros compañeros. Estamos en contacto con situaciones en las que o callo para no ofender o hablo y sé que ofenderé a alguien. Y hace falta mucha sabiduría. Yo te digo, no es cuestión de ir dando bibliazos a todo el mundo a la primera que salga,
y creando hostilidad por donde caminas, pero necesitas mostrar, como en Juan 1:17 dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y yo tengo un amigo que siempre dice la gracia y la verdad en ese orden. En ese orden. Asegúrate de arrojar gracia. Y cuando has arrojado gracia suficiente, llegará un momento tarde o temprano en que tengas que decir la verdad. Y la verdad no siempre es agradable. La verdad es donde estamos situados. Y necesitamos mucha sabiduría. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Qué podemos hacer? Solamente hay 3 cosas en este punto que te quiero decir. Solamente hay 3 cosas que yo veo y son súper simples. A lo mejor vas a tener que buscarte un predicador más complicado que yo, pero es muy simple. La primera de ellas es la Biblia. La Biblia. La Biblia. Recuerdo una hermana, después de muchísimos años como creyente, después de un culto, que terminado el culto, venía y decía, así, ¿no? Como con una cara de... O sea que entonces, todo se reduce a la palabra del Señor y a la oración, ¿no? Ya está. Es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pues sí. Te puedes tomar una paella en medio y todo, ¿no? Pero, quiero decir, la Biblia me refiero a, o sea, cristianos que no leen la Biblia. ¿Dónde vas? Cristianos que consumen absolutamente de todo, pero que reducen su contacto con la palabra a la mínima expresión para poder seguir diciendo que son cristianos, pero no se juntan a estudiarla, no hacen de ello, no se alimentan de otras cosas. Se alimentan de otras cosas. Y la Biblia, hombre, es algo que, en fin, hay que hacer un devocional por la mañana. Echamos la escarcha, sí, tercia, y, en fin, ya está. He cumplido. ¿Tú crees que se puede permanecer si la Biblia no es tu fuente? Wow, es increíble. Y yo animo a todos a abrir los ojos y leer, hay que conocer, pero la palabra de Dios, que es nuestro fundamento, nuestra base, y hay muchos pasajes oscuros, yo lo sé, pero ¿por qué no lees primero los claros? Ya hablaremos de los oscuros, y si tienes dudas, para eso estamos, para hablarlo y todo, pero la palabra, Jesús, los evangelios, lo que el Señor dice, y te va abriendo, ¿sabes qué pasa? Que cuando la lees, empieza a pasar que, como está viva, empiezas a decir, si realmente la aplicas a ti mismo, te das cuenta de que te está diciendo cosas y que te está dando una guía increíble. Permanece en eso. 2, la oración. Cristianos que no oran. Cristianos que no toman un tiempo para eso que han leído, llevarlo delante del Señor y decir, Señor, haz que germinen, ayúdame. Y quiero poner esto, ayúdame a poner esto en práctica, ayúdame a que esto sea real en mi vida y que tus 24 horas sean una práctica de lo que... Eso es permanecer. Lo otro es una dieta más o menos, yo no sé, que sea un complemento ahí como el que se toma una pastilla de magnesio que hago yo, cuando me acuerdo. La palabra, la búsqueda de Dios en la oración. Pero la oración no para decir, Señor, que me toque la lotería, sino la oración basada en su palabra. Y el tercero es la iglesia. Y no te sé decir más. La iglesia. Porque ¿sabes qué pasa? La iglesia es el mejor invento que al Señor se le pudo ocurrir. O sea, el cuerpo de Cristo, en el que de toda tribu, nación y lengua, Él, que es el puente, nos une. Y resulta que yo veo esto así, pero mi hermano que estamos estudiando y mirando lo mismo y orando ve otra cosa. Y como decía el rey David, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Para qué crees tú que es la iglesia? ¿Para hablar luego en casa del sombrero que llevaba la hermana en el culto? Para ser forjados los unos con los otros. Y este es el primer escalón. Vosotros permaneciereis en mi palabra. El segundo escalón es, si vosotros permaneciereis en mi palabra, si esto es real, segundo escalón, seréis mis discípulos. Esto se lo dijo a los que habían creído. Habían creído en Jesús. Bravo. Habían creído en Jesús. Salvos. Ahora a estos les dice Jesús, te va a dar, si permaneces en mi palabra, serás mi discípulo.
Ser discípulo de Jesús. Dos cosas en cuanto a este punto. Dos cosas. Primero, discípulo es una palabra que la entendemos mucho mejor si decimos la palabra aprendiz. Un aprendiz. Hay demasiadas personas que están apoltronados en un estatus de solvencia total. Yo ya lo he visto todo. Ya llevo yo. ¿Sabes lo que es estar constantemente aprendiendo, constantemente expuesto a lo que el Señor nos quiere enseñar? Transformación y aprendizaje constantes. ¿Cómo? En las tres que te he dicho antes, en la Biblia, en la palabra, en la oración y en la iglesia. Constantemente siendo cambiado. Ese es nuestro mensaje en este año, Metamorfosis. Seréis verdaderamente mis discípulos. Un aprendiz. Y te digo porque hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia, pero yo leo la Biblia. La Biblia sí, la iglesia... Yo oro mucho, luego la palabra eso... Yo voy mucho a la iglesia, pero la oración... Hay una canción que decía, cuéntame un cuento y verás qué contento. No funciona. No eres un aprendiz, no eres un discípulo. El otro término en cuanto a esto de ser discípulos, uno es aprendiz, el otro es disciplina. Discípulo tiene que ver con disciplina. En otras palabras, disciplínate, no lo va a hacer nadie por ti. Hay cosas en la vida, mi hermano, mi hermana, que no las va a hacer, que a menos que tú te pongas... Por cierto, estoy haciendo deporte. He empezado. Bueno, empecé hace un par de meses ya. Después de la operación de la vesícula, cuando ya me puse un poquito mejor, dije, venga. Y he llegado a un punto... No hago gran cosa, ¿eh? ¿Cómo se llama lo mío? Calistenia. ¿Cómo es? Esa. Pero no eso de que se ponen así para arriba, no. O sea, eso de levantar los pies, o sea, las piernas un poquito, así, ¿no? Poca cosa, pero bueno. Hasta que duele, ¿no? Y flexiones y no sé qué tal. Un ratito. En mi casa, porque si yo al gimnasio me aburro muchísimo. Pero he dicho, voy a empezar. Y empecé. Y te voy a decir una cosa, no viene un ángel todas las mañanas a decirme, gloria a Dios, y me lleva así levitando, venga, vamos a empezar. No. Me tengo que... Y lo estoy haciendo. He llegado a un punto en que hay veces que me levanto y digo, hoy paso. Me duele todo. Y luego, ¿sabes qué pasa? Que me siento mal. Y algo que me habían dicho muchas veces y que yo nunca lo había vivido y no me lo creía, ahora me está pasando. Eso que dicen de que el cuerpo te lo pide. Y al final caigo. Y lo tengo que hacer. Pero ¿sabes una cosa? Que es que no lo va a hacer nadie por mí. Hay cosas que no las va a hacer nadie por ti, a menos que tú las hagas. ¿Sabes lo que me convenció a mí? Un vídeo que me enseñaron, a lo mejor alguno lo ha visto, de un señor, es un vídeo que tiene como dos pantallas y se ve, es el mismo actor, ¿no? Es un anuncio en el que se ve a un señor ya de cierta edad, pues con sus nietos, ¿no? Y uno que lo levanta, que no sé qué tal, y el otro con la misma edad que lo vienen a ver al hospital y está con la esta de oxígeno aquí. O sea, diferentes, es como 2 minutos y entonces él dice, ¿cómo quieres estar dentro de 20 años? Tú lo decides ahora. ¡Auch! Yo siempre digo, ¿por qué entendemos también las cosas a nivel físico y en el nivel espiritual nos pensamos que es diferente? Que yo puedo no disciplinarme y ya el Señor hará. Es un error cristiano tremendo estar esperando que el Señor venga y remueva las aguas. Jesús te está diciendo, levántate y anda. Toma tu lecho y vete a tu casa. Te disciplinas, te tienes que poner con ello. Y luego la tercera cosa en cuanto al tema de discípulos es, Jesús dice, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Discípulos de quién? De Él. De Él. No de Marcos Vidal. No de Calvino. No de Arminio. No de Lutero. Pero vamos a ver si estos señores fueron hermanos tuyos y míos, luchadores, que descubrieron cosas, verdades que se les hicieron grandes y las
compartieron, pero cometieron unos errores increíbles también. No me seas ista de nada. Discípulo de Cristo, discípulo de Jesús. Jesús es el gran modelo. Él es el que murió por nosotros. Lutero no murió por mí. Lutero lo dijo. Yo no morí por nadie, Cristo murió por vosotros. Lutero no murió por nadie. No murió por mí. Jesús murió por mí. Soy discípulo de Jesús. Y está bien valorar, honrar a las personas. Está bien, pero ¿sabes qué pasa? Es un error tremendo y a veces corremos el riesgo de idolatrar gente. Luego cuando caen, se nos caen todo el andamiaje y caen 80 con él, porque claro, todos tenían los ojos puestos en él. Eran clones. Es Jesús, discípulos de Jesús. Permanecéis en mi palabra, seréis mis discípulos. Tercer escalón, conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad. Es muy importante este nivel. Llega un momento en que conoces la verdad. Déjame decirte qué significa esto, porque puede haber errores. ¿Qué significa que conoces la verdad? ¿Que lo sabes todo? ¿Que tienes toda la ciencia? ¿Qué verdad? ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué es lo que conoces cuando permaneces en su palabra y eres su discípulo? ¿Sabes absolutamente todo? No, para nada. De hecho, hay cosas que están veladas. Y por cierto, esa fiebre de saberlo todo, esa fiebre de tener todo el conocimiento, toda la revelación, relájate, relájate. Porque es que no lo sabemos. O sea, de verdad, el sexo de los ángeles, yo qué sé. Yo qué sé. Si el anticristo va a ser una persona o va a ser un engendro de una probeta por un experimento genético, yo qué sé. Si la quinta trompeta sonará al mismo tiempo que la sexta o después o en qué momento, o si hay marcianos, yo qué sé. O sea, de verdad, hay cosas que no... Yo es que tampoco pretendo contestarlas ni pretendo conocerlas. ¿Qué significa conocer la verdad? Conoceréis la verdad. ¿Qué? ¿Que lo vas a saber todo? ¿Qué va? Dos verdades, básicamente, y tampoco hay más. Conocerás dos verdades. Y de forma limitada, pero esas dos verdades son las que necesitas. La primera, la verdad acerca de Dios. La verdad acerca de Él. ¿Quién es Dios? ¿Quién no es Dios? Cuando tú, con la palabra, con la oración, con la iglesia, cuando tú descubres y vas aprendiendo, vas conociendo, eres discípulo de Jesús, conoces la verdad de Dios, y cuando tú de pronto conoces quién es Él, que es su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, que lo sabe todo, que todo lo ve, que todo lo puede, que no hay nada que se acabe o que se escape, y que pudiéndolo todo, todavía me ama a mí, me mira a mí, sabiéndolo todo de mí, me quiere, me rescata, viene a darlo todo por mí. Cuando tú eres impregnado de esa verdad y sabes eso, esa verdad, la verdad de Dios es la que interesa y es la que te es revelada. Cuando te es revelada la verdad de Dios, hay una reacción en ti. Cuando tú ves eso, es enamorador, es poderosísimo, la verdad de Dios. Permaneces en su palabra, eres su discípulo y empiezas a conocer la verdad de Dios. ¿Y sabes cuál es la segunda verdad que conoces? La tuya, la de ti mismo. Que no necesito saber la verdad de mi hermano. Que esa no es la que el Señor te va a revelar siempre. No, tu hermano te puede engañar, o el de fuera, y te la pueden dar con queso 1000 veces, y aunque seas cristiano no significa que lo ves venir todo. La verdad de Dios y la verdad de ti. Permaneces en su palabra, eres su discípulo y conoces la verdad. La verdad de Dios y la verdad de ti. Cuando sabes tu propia verdad, yo me acabo de dar cuenta en esta semana de lo mala persona que soy. O sea, se supone que con tantos años en el Evangelio yo debería ir mejorando. Resulta que voy a peor. Estoy desesperado. O sea, cada vez el Señor me revela cosas en mí mismo que digo, madre mía. ¿No? Como la tsunamita en Cantares entra en los aposentos del rey, lo primero que dice es, morena soy. Este es muy blanco. Este es muy puro y yo estoy mal. Yo sé que tiene muchos sentidos eso, pero se me ocurre. En la presencia de Dios, cuando tú conoces su verdad, te es revelada la tuya. Y te voy a decir una cosa, no te queda mucho tiempo para la verdad de los demás.
No te queda mucho tiempo para la acusación. Conoces la verdad. Pero yo, ¿para qué quiero saber la verdad de mi hermana? Si es que no, a menos que ella quiera decirme algo y pedir un consejo y podamos orar, ¿qué hago yo hablando con nadie de no sé quién? ¿De verdad? Pues no es extrañar que no seamos libres. Permaneces en su palabra, eres su discípulo, su discípula. Conoces la verdad. La verdad de Dios, ojalá sueño con una iglesia que esté obsesionada en conocer la verdad de Dios y la verdad de sí mismo. Sería un mundo diferente, sería una iglesia diferente. Si todos estuviéramos obsesionados con saber la verdad de Dios y la verdad acerca de mi Señor, ¿cómo yo puedo ser transformado? Ser transformada. Último paso, seréis libres. Claro, los judíos habían creído en Jesús, fariseos, saduceos, esenios, celotes, el pueblo llano, publicanos, prostitutas, cada uno de su aldea y de su idiosincrasia particular. Habían creído en Él. Fantástico, los veremos en el reino de los cielos. Pero libres, verdaderamente libres. Permanecéis en mi palabra, sois mis discípulos, conocéis la verdad. Y te hace libre. Te hace libre. Y no significa que nunca más tropiezas. No significa que no cometes errores, pero significa que eres libre. Por eso es como muy barato decir, conoce a Jesús y serás libre. Claro, pero es como decir, estudia y aprobarás. Ya, yo conozco mucha gente que ha estudiado y no ha aprobado. ¿Tú no? Porque no es estudiar, tienes que estudiar la asignatura concreta, tienes que estudiar los temas que van a entrar, tienes que estudiar los conceptos que además sabes que van a salir en el examen. Tienes que también interiorizar lo que estás estudiando, leerlo. Yo todos los días leo 3 minutos y he suspendido. Ya. Es que si estudia y aprobarás, claro. Hay que estudiar para aprobar, pero escucha, si ponemos la escalera, hay una serie de cosas ahí que Jesús lo desmenuza muy bien. ¿No? Es como ser padre. Yo puedo tener un hijo, pero eso no me convierte en un padre. A ver, sí, biológicamente, legalmente, tal, soy padre. Pero si yo no ejerzo, ¿me explico? Tener un hijo lo hace cualquiera. Pero ser padre es otra cosa, ¿o no? Entonces, a menos que me posea la verdad de que tengo un hijo, de que cuando te posee, a nadie nos han enseñado a ser padres. A una mujer que da a luz, nadie la ha enseñado a que tiene que ser madre. Hay un chip, hay algo que pasa. Es un escalón, sube, es madre. Hay algo que sucede y algo que tiene que suceder en nosotros. Yo lo puedo explicar muy bien, por ejemplo, con la música, porque es mi disciplina, ¿no? Vamos a hacer una cosa. A ver, termino. Un corito. Que alguien me diga una canción. Una canción. Pero dila fuerte, que estoy medio mal. Una, rápido. ¿Ah? ¿Qué has dicho? Cara a cara. Hombre. Esa es muy fácil. No una, pero una de aquí, de que... Bueno, venga, cara a cara. Va. Entonces, por ejemplo... Pero claro, es que no quería esa o ninguna, porque esa la he hecho yo. Dime una que no haya hecho yo. Más allá del sol, venga. ¿Más allá del sol saben cuál es? Bueno. ¿La saben cantar? Más allá del sol... Más allá del sol. ¿Cómo es posible que yo me sienta aquí y hemos dicho más allá, no? Pues yo busco. ¿Cuántos pueden hacer esto? Hay algunos que sí. Son pianistas aquí, me están entendiendo. Los que son músicos me están entendiendo. Si yo hago... ¿No? ¿Alguien sabe en qué tono estamos tocando? Si bemol mayor. Digamos que vamos a cantarlo en otro tono. En vez de... Vamos a hacer...
más allá del sol. ¿En qué tono estamos ahora? En do mayor. ¿Por qué puedo hacerlo yo y me da igual? Si lo hacemos en do, si lo hacemos en do sostenido, me da igual. O en re. ¿Por qué? Porque te aseguro que no estoy pensando mucho, ¿eh? Porque hay una tabla de tonalidades, hay una serie de bemoles y sostenidos que tú tienes que respetar y que tienes que conocer, una serie de cosas que para mí son automáticas. Porque hice una serie de escalones y ahora soy libre para hacer eso. Y puedo hacer lo que quieras, cántalo, yo lo hago ahí. Soy libre para hacerlo. No soy mejor que nadie, pero y tú podrás lo mismo en tu disciplina. Y yo me quedaré así. Pero es así. Con todo lo sofisticado que es así de simple. ¿Y por qué entendemos esto en disciplinas humanas, pero no nos resistimos a entenderlo espiritualmente? Quédate con lo que Jesús dice en Juan 8, 31, 32. A los que creen en Él, si tú permaneces en mi palabra, serás mi discípulo, conocerás la verdad. La verdad te hará libre. Y seguir a Jesús no es que esté exento de errores, no es que nunca vayas a meter la pata, no es que jamás tengas que pedir perdón, no. Aún en estado de libertad necesitarás seguir siendo cambiado. La metamorfosis sigue. Porque hasta que no le veamos a Él y seamos como Él, señores, tenemos que seguir cambiando. Y meteremos la pata muchas veces, en muchas cosas. Pero si creíste en Jesús, permanece en su palabra. No te conformes con conocerla y permanece en ella. Y conviértete en un discípulo. Y busca con todo tu corazón la verdad, la conocerás. La vas a conocer en la palabra, la vas a conocer en la comunión con Dios, la vas a conocer en la comunión con tus hermanos. Y el resultado natural es que somos hechos libres. Libres para ser lo que Él quiere que seamos. No hay nada más maravilloso en el mundo, no hay mayor realización para el ser humano. Y esto no soluciona todos nuestros interrogantes o todos nuestros problemas, pero nos hace libres. ¿Qué es lo que Jesús quiere? Libres para ser lo que Él quiere que seamos en esta vida. Y yo, no sé tú, pero honestamente no quiero ser otra cosa que lo que Jesús quiere que yo sea. No estoy interesado en ser otra cosa. Oye, pero ¿no has pensado que tú podrías? Ya, pero no es que no estoy interesado. Quiero ser lo que Jesús quiere que yo sea. Y Él quiere que sea libre, libre para Él. Les dejo esta palabra, hermanos, y este pensamiento. Cuando piensas en estas palabras de Jesús, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis mis discípulos, conoceréis la verdad os hará libres. Piensa en estas cosas y piensa en lo que Jesús realmente quiso transmitir, que dudo mucho que ninguno lo pillara en aquella multitud. Creer en Él es ser salvos, ser libres es un proceso en el que todos estamos día a día, paso a paso. Que el Señor nos ayude, que Dios nos ayude, que el Señor nos ayude a ser lo que Él quiere que seamos y que el mundo pueda verlo, que mucha gente pueda conocerle. Oren por Motilla del Palancar, lo que el Señor está haciendo allí. Que el Señor nos ayude a traer libertad a las personas, a poder tener una comunidad de gente que aprenda de Jesús y que sea transformada. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Pido a los músicos, por favor, que ellos pasen adelante. Y si hay alguien aquí hoy que no conoce a Jesús, que nunca ha dado ese paso de entregarle al Señor su vida, darle su corazón, te invito a que hoy lo hagas. Te invito a que le des al Señor Jesús esa oportunidad. Mientras los músicos suben y vamos a terminar. Y oramos. Y si tú estás aquí hoy, mientras oramos, si estás aquí hoy y no has dado el paso nunca le has invitado a Jesucristo a que sea tu Salvador personal, nunca le has dicho, Señor, creo en ti, quiero conocerte, quiero darte mi vida. Si no lo has hecho antes, no has empezado esa andadura con el Señor, esa jornada que te lleva
a subir la escalera y acercarte más a Él, a ser parte de una iglesia, a ser parte de una comunidad. Si no lo has hecho nunca y lo quieres hacer hoy, puedes hacerlo. Puedes hacerlo, te invito. Es el día para hacerlo. Vamos a orar. Me gustaría orar por ti. Si hay alguien aquí que quiera dar ese paso, hazlo con libertad. Al final vamos a tener aquí personas en este lado, aquí a mi izquierda, a vuestra derecha, el lado de la cruz aquí.